se solicita la comparecencia del secretario de Desarrollo Económico, Fernando Turner Dávila, para la realización de una mesa de trabajo donde explique el proyecto de inversión de Kia Motors, donde han surgido diversas opiniones sobre los incentivos estatales. Secretario, tiene la palabra, Fernando, para la exposición de motivos. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos, diputados y diputadas presentes, damas y caballeros, ciudadanos. Agradecemos la atenta invitación del Congreso del Estado para participar en esta mesa de trabajo y la oportunidad de comentar este importante tema para la ciudadanía, el relativo a los incentivos y la inversión de Kia Motors. Es evidente la importancia de esta inversión para el Estado y también la importancia que tiene su adecuado manejo en cuanto al cumplimiento de las leyes del Estado y la búsqueda de los beneficios en empleo y en desarrollo que se buscan con las inversiones. Estaré acompañando de unas filminas que van a estarse presentando al ritmo de la lectura. El Estado de Nuevo León cuenta con una ley que regula los aspectos relacionados con el fomento a la inversión y al empleo, denominada Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo, y esta ley fue promulgada en el 2007. La misma faculta y determina los incentivos que pueden ofrecerse a inversiones que se consideran beneficiosas. La ley establece el monto máximo de incentivos a ofrecer, la forma de los mismos, los procedimientos por los cuales las empresas o los inversionistas pueden acceder a estos incentivos y las condiciones para el otorgamiento de los mismos. El artículo 28 del reglamento a la ley mencionada establece como monto máximo de los incentivos a ofrecer el 5% de la inversión que se vaya a realizar y establece una posible excepción, remitiendo los casos que así lo meriten a un Consejo de Inversiones del Estado de Nuevo León, consejo que está presidido por el gobernador del Estado en turno e integrado por los principales secretarios de la administración correspondiente. En el caso que nos ocupa, la administración pasada comprometió incentivos hasta por el 27.8% de la intención de inversión que manifestó Kia a realizar en un periodo de 9 años. El monto total estimado de esos incentivos con cifras actuales es de 11.500 millones de pesos aproximadamente. Esta cantidad y estas proporciones evidentemente exceden con mucho las que marca la ley. Se dice que la justificación, o se argumentó que la justificación de dichos incentivos consistió, ¿perdón? Si se puede acercar un poquito. Consistió, ¿ahí se ve mejor? ¿Mejor? Sí. En un estudio que realizó el Tecnológico de Monterrey, el mismo que fue analizado por nuestro equipo de trabajo, encontrando lo siguiente. El estudio mencionado se basa en el supuesto de una armadora de automóviles completamente integrada con proveeduría local y consecuentemente supone una multiplicación de la inversión relativamente elevada. Y sobre esa base se estimó que en el mismo estudio el valor de los incentivos que consideraban adecuados para estimular dicha inversión. En el caso de Kia, esta empresa no consideró conveniente o factible basar su producción en proveeduría local, sino que decidió traer un considerable número de proveedores a Nuevo León con el apoyo del gobierno del Estado y los incentivos. Consecuentemente, el grado de integración local es sustancialmente inferior al considerado en el estudio por el Tecnológico de Monterrey. Además de eso, en el estudio se plantearon incentivos para la empresa tractora, que es la que genera multiplicación de las inversiones, la armadora en sí, y su derrama en la misma zona, mismos que se otorgaron también a los proveedores, que no cumplen con esa condición. El monto total que sugería el estudio mencionado ascendía a la cantidad de 3.893 millones de pesos, de los cuales consideraba que 3.129 millones provenían de la Federación, mientras que 764 millones serían previstos por el Estado. Consecuentemente, dicho estudio
no soporta ni avala el total de incentivos comprometidos por la inversión anterior, por la administración anterior. Es importante mencionar que el Consejo de Inversiones autorizó los incentivos de acuerdo con una solicitud de la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno anterior, hasta por la cantidad de 2.587 millones de pesos. Que estaban por debajo de los estimados por el Tecnológico de Monterrey, pero que fueron excedidos con mucho en cuanto a los compromisos asumidos por el gobierno anterior del Estado, que, como hemos dicho, ascienden a 11.500 millones. Es de mencionarse que en la solicitud correspondiente que hizo la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno anterior, se valorizan los incentivos solicitados por la cantidad de 2.587 millones de pesos, pero de una forma inexplicable omite valorizar compromisos o incentivos que, si bien se mencionaron en el cuerpo de la solicitud, no fueron ni solicitados en su monto ni autorizados expresamente por el Consejo de Inversiones. Estos compromisos que se mencionan y que no están incluidos en el monto de 2.587 millones de pesos, sino que deben engrosarlos, son los siguientes. Primero, la obligación de pagar el impuesto sobre la renta que pudiera generarse con motivo de la donación que haga el Estado de bienes y servicios a la empresa, así como el impuesto sobre la renta que genere la aportación de estas cantidades para cubrir impuestos. O sea, el impuesto sobre la renta del impuesto cubierto, lo que se conoce como un gross up. Para efectos ilustrativos, podemos decir que por cada millón de pesos que se le donaron a la empresa, el Estado tendría que erogar 1.400.000 pesos, de los cuales 400.000 pesos irían a las arcas del gobierno federal. Dos, también se comprometió a conceptos no valorizados. Estos compromisos, que no fueron solicitados ni autorizados en lo específico por el Consejo, ascienden a un total de 228 millones de dólares. Ahora bien, podemos preguntarnos si, independientemente de los vicios de procedimiento anteriores, el monto comprometido es razonable o no, y si esto es justificado por la importancia relativa de la inversión, su efecto multiplicador o su carácter estratégico para el Estado. Para lo anterior, hicimos un comparativo con la información disponible, que debemos decir en este tema hay mucha opacidad deliberada, de otros casos de armadoras en el país, y los resultados son los siguientes. Aquí vemos cómo están las últimas inversiones que se han hecho: la de Mazda en Guanajuato, Honda en Guanajuato, Nissan, BMW, Audi en Puebla y Kia en Nuevo León. En este caso, las de Audi y Kia sobresalen con mucho en relación con las otras armadoras que se han establecido en los diferentes estados. Desde Mazda en Guanajuato, con un monto de incentivos de 1.8% de la inversión, Honda con 2%, Nissan con 7.5%, BMW con 17%, Audi en Puebla, que tiene condiciones muy especiales políticamente hablando y de ubicación, y Kia con 27%. En esta tabla, entonces, vemos que, salvo algunos casos, la mayoría de las inversiones que los incentivos autorizados a armadoras en los estados de la República Mexicana ascienden a un promedio de 6% de la inversión total comprometida por las armadoras, salvo los casos mencionados. Por otro lado, es bueno analizar cuál es la situación de otras empresas en el Estado que tienen el carácter estratégico y beneficioso para el mismo y que cuentan con convenios de inversión y de incentivo, el cual se ve en la tabla siguiente. En esta tabla se observará que de 15 convenios de inversión e incentivos que hay con empresas diferentes en el Estado, el costo promedio de los incentivos es el 3.19% de la inversión, con un costo por promedio por empleo ofrecido de 57.490 pesos por empleo ofrecido. Esto no incluye a las empresas coreanas ni a Kia, que fueron amparadas por el convenio que comentamos, en donde las proporciones en Kia son 27% de la inversión y 1.352.941 pesos por cada empleo ofrecido por la armadora. Entonces,
En esta tabla podemos ver, la consideración de ustedes en cuanto a la equidad, en cuanto a la razonabilidad de la inversión, creo que coincidirán con la evaluación que ha hecho nuestro equipo de trabajo. El caso Kia muestra un nivel excepcional en cuanto a lo que es la práctica nacional respecto a armadoras y lo que es la práctica en cuanto a incentivar empresas en el estado de Nuevo León. La Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo, además, establece el siguiente procedimiento para el otorgamiento de incentivos. Son esos 7 pasos que claramente establece la ley, en donde se termina con la elaboración de un convenio. En el caso que nos ocupa, se omitieron los pasos 2, 4, 5, 6 y 7, siendo este último de especial consideración, en donde se establece que en el artículo 29 de la ley, la obligación de firmar un convenio de colaboración e incentivos, que es el que da cuerpo a las obligaciones del Estado y de la empresa incentivada. Ese convenio dice: el Estado te va a dar esto y tú vas a obligarte a esto. Ese convenio, como decimos, no se firmó. En este caso, este convenio que debía haberse firmado, encontramos que por la lectura de los expedientes fue presentado un proyecto a la empresa, pero fue rechazado para su firma por la misma empresa. En su lugar, se firmó un agreement en inglés, o un acuerdo en el idioma inglés, que no contempla ninguna obligación, que por cierto se firmó en el idioma inglés ese acuerdo, que no contempla ninguna obligación cierta de parte de la empresa, y sí contempla obligaciones para Nuevo León, por lo cual tampoco en su contenido acata las disposiciones de la ley, debido a que un convenio unilateral no es lo que mandata el citado ordenamiento. Según nuestro departamento legal y abogados consultados, esto no es un convenio válido debido a que no cumple con los requisitos de la ley y debido a la unilateralidad de las obligaciones y compromisos contenidos en el mismo. Sin embargo, si dicho convenio fuera un convenio válido o que se pretendiera ser válido, las siguientes cláusulas lo invalidan de fondo. Primero, sujeta al Estado a una jurisdicción en el extranjero, lo cual está prohibido por el artículo 52 de la Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo en el Estado de Nuevo León. Segundo, establece una cláusula de confidencialidad que es inválida de acuerdo con la Ley de Transparencia del Estado, el artículo 10, fracción 20. Tercero, omite los compromisos que la empresa asume en contraprestación de los incentivos ofrecidos y omite las obligaciones o los compromisos, las ofertas que hizo dicha empresa para obtenerlos. Es decir, no hay ningún compromiso de parte Kia real. 4. Incluye incentivos prohibidos o no autorizados por las leyes, por el Consejo de Inversiones o pactados previamente. 5. El convenio ampara a proveedores extranjeros de la empresa, lo cual es contrario a la práctica normal de incentivar a las empresas tractoras y no a las empresas secundarias. Entre otras cláusulas que sería prólijo mencionar, y de acuerdo a nuestro departamento legal, que ascienden a 28 estipulaciones del convenio que violan la ley. Es decir, estas 5 que mencioné, más otras 28 que nuestro departamento legal establece, considera que violan los preceptos de la ley. En cuanto a la forma que establece la ley para el otorgamiento de incentivos, la Ley de Fomento a la Inversión y el Empleo establece lo siguiente. Número 1, en cuanto a terrenos, la ley condiciona su donación a un máximo del 50% del valor de los mismos, el artículo 17, fracción 8, y en este caso se donó el 100% del valor. Además de lo anterior, dicha donación se manipuló a través de un fideicomiso para evitar la supervisión de esta soberanía, que es obligatoria en los casos de inmuebles, según el artículo 108, segundo párrafo de la Ley de Administración Financiera del Estado de Nuevo León. Segundo, la ley establece en su artículo 17, fracción cuarta, que el impuesto sobre nóminas estará limitado al 95% del valor de dicho impuesto por 5 años. Y en los compromisos ofrecidos por el Estado ascendieron al 100% de los impuestos sobre nóminas por un periodo de 20 años.
Por análisis de los expedientes, que no tuvimos acceso a ellos durante el periodo de transición, pero sí una vez que entramos, encontramos que esta obligación se asumió conscientemente de que violaba la ley, bajo el supuesto y el ofrecimiento a la empresa de que el Ejecutivo buscaría cambiar la ley, también invadiendo atribuciones de esta soberanía. 3. Por otro lado, la ley establece en su artículo 18 que los incentivos estarán sujetos a las condiciones financieras del gobierno del Estado, que deberán ser establecidas en un fondo económico de incentivos a la inversión y que la entera reposición del fondo debería ser incluida en el presupuesto estatal. Ninguna de estas condiciones fue considerada. Es evidente que la condición financiera del Estado ya era crítica al momento de la firma del acuerdo que hemos comentado, como lo sigue siendo actualmente. También está claro que dicho fondo no se creó, y si se hubiera creado, el monto comprometido con la empresa Kia excede las disposiciones de la ley que limitan la reposición del tal fondo al 10% de los ingresos anuales del Estado por concepto de impuesto sobre nómina. Y por otro lado, no contó con la aprobación del Congreso, pues no se incluía en el presupuesto. Independientemente de lo anterior, no hay claridad con respecto a la forma en que se seleccionó el sitio y los terrenos que iban a ser otorgados en donación a la empresa. No está claro el procedimiento de adquisición por Fidecitrus y es sorprendente, o cuando menos extraño, que se hayan seleccionado unos terrenos proclives a inundarse, cuyo costo para proteger ante tales eventualidades es muy grande y que tenemos obligación de subsanar, cuyo costo para proteger unos terrenos que eran cruzados en forma diagonal por un gasoducto vivo que había que remover a un costo también muy grande y sujeto a la voluntad de la empresa propietaria de ese derecho de paso y de ese ducto. Nosotros no podemos meter la mano. El terreno era difícil de nivelar y requería infraestructura extremadamente clara. No existe en nuestros archivos ni conocemos ni nos ha informado de un estudio de localización que hubiera reducido el costo de terreno a donar. Consecuentemente, en base a violaciones evidentes a las disposiciones de la ley en cuanto a monto, forma, procedimiento y desproporción de los incentivos otorgados, nuestro departamento legal concluye que el gobierno estatal anterior actuó contraviniendo la ley, omitiendo información o presentándola de manera parcial para acomodar los intereses de la empresa en perjuicio del patrimonio del pueblo y del gobierno de Nuevo León. El agreement, firmado en idioma inglés, sin seguir las formas correspondientes a lo que marca la ley y sin establecer condiciones para la empresa receptora, no es legal ni vinculante, según nuestro departamento legal, por lo que sería un delito si la presente administración lo ejecuta en su contenido y que es válida, consecuentemente, nos dice nuestro departamento legal, la negociación legal y equitativa del paquete de incentivos y de las obligaciones de la empresa, sin violar ningún acuerdo legal y sin perjuicio a la imagen del Estado. Nuestro departamento legal también nos indica que sí sería perjudicial ejecutar un acuerdo ilegal y lesivo para Nuevo León, lo que sentaría un muy mal precedente para negociaciones futuras con la propia empresa y con otras que deseen venir al Estado. El precedente que sentaríamos en cuanto a la desproporción de incentivos a beneficios y en cuanto a su ilegalidad sería mucho más pernicioso para el Estado que lo que estamos nosotros proponiendo. Consecuentemente con lo anterior, nos hemos abocado a negociar un acuerdo legal y justo y esa decisión ha sido plenamente compartida por el gobernador del Estado y por el gabinete en pleno, a quienes se les ha sometido en repetidas ocasiones esta situación y nuestra propuesta para que sea considerada en el pleno del gabinete debido a la importancia que tiene este proyecto para el Estado de Nuevo León. Lo anterior ha sido manejada por el gobierno con extremo cuidado. Esta situación ha sido manejada por el gobierno con extremo cuidado, con atingencia total, porque al final queremos la inversión y los beneficios que esta importante empresa y queremos que la misma sea un ciudadano corporativo modelo para el Estado. Queremos ayudarle aquí a que tenga éxito. Queremos darle la seguridad jurídica de que a la fecha carece, desafortunadamente por los problemas mencionados. ¿Cuál ha sido la estrategia de esta Secretaría del Gobierno?
básicamente ha consistido en 3 acciones paralelas. Primero, buscar que la empresa no sufra más demoras de las que ya tenía cuando este gobierno entró en funciones, dado que las obras tenían un atraso de entre 6 y 9 meses, situación que hemos podido revertir parcialmente y la empresa está avanzando razonablemente bien. Ya hizo pruebas de producción y ya armó el primer automóvil. Segundo, preparar las condiciones con la opinión pública, con el Congreso y con las secretarías federales para una negociación que sea adecuada para los intereses del Estado de Nuevo León, los cuales estamos seguros que al conocer las condiciones y los razonamientos que estamos nosotros, en los cuales estamos dando nuestra opinión, nadie va a estar opuesto a que el Estado de Nuevo León, a que la Secretaría de Desarrollo Económico, a que el gobierno defienda ahorros que pueden llegar a 5,000 o 6,000 millones de pesos en esta renegociación. Y que sea razonable para la empresa, es decir, una situación que sea ganar-ganar. Y tercero, ha sido nuestra estrategia informar a la opinión pública según lo exige la ley de transparencia y los propios exhortos de esta soberanía que nos han exigido información y publicidad de los convenios. Puedo decir y puedo informarles que a la fecha se tiene un planteamiento razonable que empezaremos a discutir y a consensuar con la Secretaría de Economía Federal para llegar a un acuerdo adecuado para el cual tendremos que poner un poco el gobierno federal, tendrá que poner la empresa y nosotros tendremos que utilizar la creatividad principalmente para utilizar infraestructura y recursos existentes en la zona para poder bajar el costo de algunas obligaciones sin lesionar aquí a para nada. Esa es nuestra exposición. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por su atención.